Edición de entrevistas. Vamos a estar acompañándolo a lo largo de estos 60 minutos con diferentes temas con nuestros invitados, como es habitual, siempre a través de la pantalla del 11 TV. Queremos comenzar contándoles sobre las actividades en el marco de los 25 años de la Asociación Solidaria para la Tercera Edad, El Recreo. Usted sabe que esta entidad tiene su sede ubicada en calle Alem 354 de nuestra ciudad, y allí se dictan cursos, talleres diversos y se organizan diferentes eventos culturales con el objetivo de brindar un espacio de recreación para los integrantes de la tercera edad, para nuestros abuelos. Hoy están con nosotros, nos acompañan Emerita Galope, secretaria de la Asociación Solidaria El Recreo, está Dorita Deichmann, tesorera, y Ana Flores de Jiménez, vocal. Le damos la bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por acercarse. Bueno, hablemos un poco sobre la Asociación Solidaria para la Tercera Edad, El Recreo, desde hace cuánto que están trabajando y, por supuesto, todas las actividades que organizan, todos los órdenes que abarcan. Bienvenidas, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bueno, El Recreo es una institución que se proyecta en la comunidad, en el medio, para brindar a personas de la tercera edad una mejor calidad de vida. Ofrece a socias y socios actividades para lograr que esas personas puedan sentir que el envejecimiento es solo una etapa más de la vida, en la que se está siempre a tiempo para fijar objetivos y alcanzarlos. Perfecto. Y así construir una vejez sana, saludable y compartida con otras personas. Muy bien, muy bien. Actividades de distinta índole, decíamos hoy, actividades culturales, cursos, talleres, diferentes eventos que permiten, bueno, a todos aquellos integrantes de la tercera edad participar de esto, ¿no? Fue fundada en 1987, la asociación. La asociación fue fundada, sí, en el 87 por un grupo de personas que estaban interesadas en darle a las personas de la tercera edad un lugar donde recurrir, donde pasar el día. Lógicamente no fue aceptada en su totalidad, porque es muy difícil llevar a un anciano, al padre o la madre, a pasar el día a otra casa. Desde luego nuestra entidad, nuestro gran edificio, hermoso edificio, está dotado para que todos estén cómodos y bien ubicados. Tenemos ya desde hace mucho tiempo un taller, mejor dicho, un lugar para la podología, un gran salón para donde bailan folclore. Sí. También allí hacen sus ensayos, el magnífico coro que tenemos en la institución y que tiene muchísimos premios y muchos galardones. Ha sido muy, muy aplaudido y que se presta a cantar a todas las entidades que lo requieren. Tenemos también para las señoras cursos, por ejemplo, de las cosas que nos gustan a nosotras, las personas ya del siglo pasado, cursos de crochet, cursos, dijéramos, de macramé, sí. Un arte que ya prácticamente se va yendo, pero que sigue vigente, por lo menos nosotros queremos que siga vigente. Cursos de costura, de tejido, también para las que, como yo, nos gustan las palabras cruzadas y los entretenimientos. Tenemos un lindo grupo que jugamos al Scrabble, que el Scrabble es una técnica, es un juego que nos obliga a pensar, a buscar dentro de las palabras, dentro del diccionario y también de las matemáticas, porque como se juega por puntos, claro, tenemos que sumar, mezclar y calcular. Entonces, como todo aquello que nos beneficia en números nos atrae, es por eso que tenemos tanto éxito y que no nos perdemos ningún miércoles ni ningún viernes. Perfecto. Estamos allí jugando 2 horas largas. Aparte les mantiene viva todo lo relacionado a la inteligencia, a la memoria y demás, ¿no? Exacto. Sí, el ejercicio ese. En general todos los psicólogos dicen y los psiquiatras dicen que es una manera de mantener vivas las células del cerebro. Claro. Así me lo han dicho a mí y yo creo que sí, que es cierto. Y bien, es atrapante. Después tenemos gimnasia, teatro,
hay un grupo de unas 14 señoras de mi edad, un poquito menos, aunque yo soy una de las más veteranas, por llamarlo así, que hacen teatro con tanto afán y lo hacen tan bien que son admirables, muy admirables. Muy bien. Y computación, al cual se ha llegado a tener 20 alumnas que son muy constantes y muy dedicadas. Y como es algo tan nuevo y tan necesario para no quedarse al lado, al costado de los hijos y de los nietos, que continuamente están delante de la maquinita, claro, tocando todos los botones. Sí, Y nosotros, ¿qué vamos a hacer si nosotros, a lo más que llegamos fue a la máquina de escribir? Claro. Entonces necesariamente tenemos que ponernos a estudiar esto, claro, necesariamente. Muy bien. Realmente muchas actividades, actividades que las mantienen muy jóvenes. Gracias. Una hermosa biblioteca. ¿Sí? Me olvidaba de la Para la gente que ama la lectura. Sí, me estaba olvidando de la biblioteca, exactamente. Y se enseña italiano, muy bien, inglés, y también tenemos taller literario. Las señoras escriben, leen sus escritos, se sienten muy animadas. Perfecto. Muy animadas. Y bien, en el coro yo soy integrante del coro. El coro viajó mucho a Santiago del Estero, a Córdoba, a San Martín de los Andes, o sea, asiste a encuentros corales y alcanzó un nivel, gracias a la dedicación del profesor y a la paciencia que nos tiene, alcanzó un muy buen nivel el coro, modestia aparte, ¿no? Está bien. Pero es así, es verdad. Y bueno, hemos participado, pero muchísimo, muchísimo. Muy bien. Es una actividad muy, muy hermosa. Vamos a hablar en otra oportunidad del coro, sabemos que se acerca una fecha importante, exacto. Así que en otra oportunidad vamos a de nuevo disfrutar de su presencia para hablar del coro, para dar más especificaciones acerca del coro y de todo lo que realiza, por dónde han viajado, en qué lugares han participado y demás. Hablemos un poquito obviamente la asociación. Decíamos que arrancó en el 87, es como un centro de día para atender a personas con capacidades diferentes, pero no tuvo mucha aceptación. No pudo cumplir ese fin, entonces se transformó con los estatutos en una asociación para la tercera edad, y que no es excluyente lo de la tercera edad. Tan es así que muchas veces tenemos los nietos, los hijos y demás que concurren. Y entonces se amplió, y es más bien cultural, social, de contención. Perfecto. Ana, coméntenos cuáles son los horarios. Sí, cuáles son los horarios en donde están funcionando para la gente que quiere acercarse. El horario es de 9 a 11 por la mañana, de lunes a viernes, y de 16 a 18 por la tarde. Tenemos esos horarios porque no tenemos empleados. Claro. Así que tratamos de atender entre nosotros. La manera como hemos encontrado de festejar estos 25 años ha sido un poquito más amplio que los festejos anteriores. Perfecto. ¿No es cierto? Arrancan esta tarde con el licenciado Roberto Romani, nuestro secretario de Cultura, que ha tenido la gentileza de concurrir, o va a tener, con una charla sobre poetas entrerrianos, cosa que a todos nos gusta. Perfecto. Después, eso sería hoy. Mañana, la licenciada en nutrición Valeria Aquino dará una charla sobre alimentación para adultos mayores. Y pasado mañana, el profesor de gimnasia, Hernán Bornarrigo, explicará sobre la gimnasia que deben hacer los adultos mayores para sentirse bien. Perfecto. Juntamente, luego, ese mismo día, el viernes, hay una misa de acción de gracias en la parroquia del Sagrado Corazón, mandada a oficiar por nuestra institución. Todos esos días, además, hay una exposición de cuadros del señor Enrique Faini, que realmente vale la pena ir a ver. Muy bien. Extraordinario, realmente.
Y luego, todas estas actividades son con entrada libre, gratuita, sin distinción de edades. Bien. Pero el sábado tenemos un almuerzo. Ese ya no es con entrada libre y gratuita, lógicamente. Sí, las tarjetas están en disposición. Las tarjetas están en venta, quedan algunas todavía, hasta el jueves se van a vender. Muy bien. Me dijeron que hay mayoría de mujeres. ¿Esto es así? Es verdad. Totalmente. ¿Qué pasa con los hombres? Nos cuesta llevar los hombres, y no es solamente a nuestra institución. Sí. Si usted observa, yo que soy habitué a distintas actividades de distintas instituciones, siempre somos mayoría las mujeres. Es cierto. No sé si será porque enviudamos. Hay estadísticas que dicen que viven más. No sé, pero o bien pero los hombres son más realmente, caseros, les claro, gusta más quedarse más en la que casa. radio. realmente es así, Sí, o somos más decididas y demás. Sin embargo, el coro tiene varias voces masculinas, Perfecto. Sí, ¿no es pero cierto? no son las más. Muy No bien. son las que... Actividades en el marco de los 25 años de la Asociación Bodas de Plata, entonces, para la Asociación Solidaria para la Tercera Edad, el recreo. Hay una serie de actividades que se están desarrollando, que comenzaron hoy y que se extienden hasta el próximo 24, actividades con entrada libre y gratuita, y por supuesto el 25, el gran almuerzo aniversario, en donde, bueno, quienes quieran participar van a tener que adquirir las entradas, y por supuesto, bueno, van a festejar en ese momento de camaradería, festejar estos 25 años por otros 25 más. Muchas gracias. Gracias por venir, un Muchas gusto, gracias. y seguramente las vamos a tener de nuevo hablando sobre el coro con nosotros en otra edición de entrevistas. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a ustedes. Estuvieron con nosotros, nos acompañaron hoy de la Asociación Solidaria El Recreo, estuvo Emerita Galope, es secretaria de la institución, Dorita Deichmann, tesorera, y Ana Flores de Jiménez, vocal, bueno, contándonos sobre estos 25 años, las actividades que realizan y, por supuesto, bueno, lo que va a suceder a lo largo de la semana en función de los festejos por este nuevo aniversario. Gracias nuevamente. Nos vamos a la pausa, la primera pausa comercial, ya volvemos.